En esta diapositiva nos están mostrando el funcionamiento de algunos tipos de receptores. Por ejemplo, receptores que son enzima tirosina quinasa, es decir, el mismo receptor tiene actividad enzimática. Un ejemplo de ellos es el receptor de insulina. Hay otros receptores que se asocian a tirosina quinasa, es decir, ellos no tienen actividad tirosina quinasa, pero se unen con otras proteínas que sí tienen esa actividad enzimática. Y el otro ejemplo de receptores son los receptores que, además de ser receptores, es decir, unirse con el primer mensajero, tienen actividad serina treonina quinasa. Entonces los receptores tirosina quinasa o los receptores con 7 dominios transmembrana, es decir, los receptores también asociados a proteínas G, los 7 dominios transmembrana, pueden activar una serie de compuestos que son los fosfatidilinositoles. Entonces, ¿qué es el fosfatidilinositol? Es una molécula que está formada por un ácido fosfatídico, es decir, dos ácidos grasos unidos al glicerol, y el glicerol además con un grupo fosfato. Este es el ácido fosfatídico. Y a este ácido fosfatídico está unido, en este caso, un alcohol que se llama el inositol. Entonces aquí tenemos el fosfatidilinositol, que generalmente, porque siempre se encuentra en la capa interna de la bicapa de membrana, de lípidos de membrana. Entonces el fosfatidilinositol, por acción de quinasas, se puede convertir en fosfatidilinositol 4-fosfato cuando el carbono 4 es fosforilado, o por acción de una quinasa tanto del carbono 4 como del carbono 5 se puede convertir en fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato. Este fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato, por acción de la fosfolipasa C, que puede ser una fosfolipasa C gamma, en el caso de los receptores tirosina quinasa, o una fosfolipasa C beta, en el caso de los receptores heptadericales o con 7 dominios transmembrana, que también se llaman los receptores asociados a proteínas. Entonces, esta fosfolipasa C nos rompe el enlace entre el grupo fosfato y el glicerol unido a los dos ácidos grasos. Entonces se nos produce un inositol que tiene 3 grupos fosfatos en el 1, en el carbono 4 y en el carbono 5. Es decir, se nos produce un inositol 1,4,5 trifosfato o inositol trifosfato, que corresponde a un ejemplo de segundo mensajero. Y la otra molécula que se nos produce es un diacilglicerol que queda pegado a la membrana. Entonces, este es un segundo mensajero y este es un segundo mensajero. Ahora, el fosfatidilinositol 4,5-bifosfato o el fosfatidilinositol 4-fosfato puede ser fosforilado por una fosfatidilinositol 3 quinasa para producirnos fosfatidilinositol 3,4-bisfosfato o para producirnos el fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato, que es un sitio para que se peguen aquellas proteínas que tienen dominios similares a los dominios que tiene una proteína que se llama la plextrina. Hay también una enzima que es una enzima fosfatasa que lo que hace es desfosforilar el fosfatidilinositol 3,4,5, le quita el grupo fosfato que se le pegó al carbono 3 para volvernos a producir fosfatidilinositol 4,5-bifosfato o fosfatidilinositol 4-fosfato, que es la fosfatasa que es similar a una enzima que se llama la tensina, que es la proteína PTEN. Un ejemplo particular de los receptores tirosina quinasa es el receptor de la hormona insulina. Entonces, cuando la insulina se une a los receptores, el receptor se dimeriza. Cuando este receptor se dimeriza, se autofosforila. A estos receptores se une la proteína IRS. Esta proteína IRS, al unirse al receptor, es también fosforilada por la actividad tirosina quinasa del receptor. Al producirse esta fosforilación de la IRS, se pueden unir a ella diferentes proteínas. Entonces aquí se presenta que a partir de la activación del receptor pueden activarse diferentes cascadas de transducción de señales, fenómeno que se conoce, lo mencionan en el libro, como la divergencia en las cascadas de transducción de señales. Entonces, proteínas, por ejemplo, que tienen dominios SH2, como la proteína GRB2,
se pueden unir a las tirosinas fosforiladas de la proteína IRS, llevar a la activación de una serie de proteínas que llevan a activación de RAS y de las MAP quinasas, activación de MAP quinasas que nos pueden producir, por ejemplo, aumento del crecimiento celular o de la proliferación celular. Otro ejemplo es que IRS1 se pega al receptor, otra proteína que tiene dominios SH2 de la fosfolipasa C gamma se une ahí a las fosfotirosinas del IRS. Esta fosfolipasa C gamma nos lleva a la producción de estos segundos mensajeros. O la otra opción es que a las fosfotirosinas de la proteína IRS se una la fosfoinositosio 3 quinasa, que se une porque ella tiene dominios SH2. Fosfoinositosio 3 quinasa, que lo que hace es, a partir del fosfatidilinositol 4,5 bifosfato, producirnos fosfatidilinositol 3,4,5 trifosfato, que sirve de anclaje de la proteína quinasa dependiente de fosfatidilinositoles, PDK1, y de una proteína quinasa B, que también se conoce con el nombre de AKT, porque ambas tienen dominios similares a los que tiene la proteína plextrina. Entonces eso les permite unirse a fosfatidilinositol 3,4,5. Entonces se aproxima la PKB a la PDK1, la PDK1 fosforila y por lo tanto activa a la PKB o AKT. Esta se disocia y nos va a llevar a una serie de fosforilaciones que nos sirven para regular el metabolismo de glucosa, el crecimiento celular y la sobrevivencia celular. Hay otro ejemplo de receptores que no son receptores tirosina quinasa, pero que se asocian con una enzima tirosina quinasa, que es la JAK, Janus quinasa. Estos son receptores generalmente de citoquinas, que cuando se une la citoquina se forman dímeros o trímeros que pueden ser homo o heterotrímeros. Una vez se une, entonces los receptores, se une el primer mensajero, es decir, la citoquina, los receptores se dimerizan y se unen a las quinasa JAK. Esta quinasa JAK se autofosforila, la de 1 fosforila a la JAK, y eso lleva a que se active la JAK quinasa fosforila a las receptores en tirosinas. Una vez se producen estas fosfotirosinas, entonces hay proteínas que tienen dominios SH2 que se unen a esas fosfotirosinas del receptor. Una vez se une al receptor, entonces las JAK también fosforilan a las proteínas STAT, que son transductores y activadores de transcripción. Una vez están fosforilados, se disocian y ellos mismos, las STAT, se dimerizan, pueden formar heterodímeros. Varias STAT se forman diferentes tipos de heterodímeros que se asocian con elementos de respuesta e inducen la transcripción de ciertos genes para regular ciertas respuestas, o que inducen la expresión de genes que codifican para los inhibidores de las STAT PIAS, o que codifican para los supresores de la señalización, genes que codifican para las proteínas SOX. Estas proteínas SOC nos inhiben a las JAK quinasas, y estas proteínas PIAS nos inhiben a las proteínas STAT. Entonces, eso, digamos, la expresión de los mismos genes de PIAS y SOC sirven para autorregular la cascada de traducción de señales de muchas de las citoquinas. Y finalmente, unos receptores tirosina treonina quinasas, por ejemplo, el del factor de crecimiento transformante beta y el de los BMPs, es decir, proteínas reguladoras de la diferenciación de hueso. Entonces, por ejemplo, el factor transformante beta regula
vías de transducción de señales relacionadas con reparación de tejido, regulación inmunológica, proliferación celular, y las BMP regulan proliferación, diferenciación y muerte celular durante el desarrollo, sobre todo desarrollo de diferentes órganos. Entonces se une el primer mensajero, el factor transformante beta o el BMP, a su receptor de tipo 2. Una vez se une el tipo 2, este tipo 2 unido al primer mensajero se une a un receptor tipo 1. El tipo 2 hace la fosforilación en serinas o en treoninas del receptor tipo 1. Se activa el receptor tipo 1, entonces este puede fosforilarnos a unas proteínas que son las SMAD, que se unen con el receptor, por lo tanto se llaman R-SMAD. Una vez se fosforilan, se disocian y estas se unen con unas SMAD comunes, o también llamadas SMAD4, ¿sí? Las cuales van a migrar al núcleo para inducir la expresión de ciertos genes. Hay otras SMAD inhibitorias, por ejemplo SMAD6, que compiten con SMAD4 para que no se produzca una SMAD activa que vaya a inducirnos la expresión genética.